Un gran abrazo a todos los que nos escuchan. Espero que estén bien. No les puedo preguntar hola, ¿cómo están? Porque no tienen la posibilidad de responder, ¿ya? Queremos saludarle en el amor del Señor Jesucristo y deseando en todo nuestro corazón, yo con nuestro hermano que me acompaña, que la paz del Rey Jesús repose en sus vidas y sus corazones, y además de eso repose también la misericordia y la gracia de Dios. Queremos ahora conversar un tema muy lindo, muy profundo, y ni siquiera hay que usar palabras tan profundas, sino que el tema en sí es profundo, aunque lo presentemos con la máxima sencillez. Queremos hablar hoy día de la luz. ¿Sí? La luz, ¿ya? A lo mejor se acordó de que no ha apagado la luz. Bueno, no vamos a hablar de la electricidad, sino de la luz, del concepto luz. ¿Qué es la luz y qué significa la luz? Paz del Señor, hermanos. Agradecemos al Señor el poder estar en esta transmisión. Y como decía el pastor, vamos a hablar de la luz. Si se consulta a diferentes estudiosos, estos no sabrán determinar realmente lo que es la luz. Unos señalan que son partículas, otros que son ondas, pero lo curioso es que algo tan cotidiano, tan normal, nos cuesta poder determinar qué es su sustancia misma, por decirlo de una forma. Es por esto que en nuestro idioma se define como agente físico que hace visibles los objetos. Lo claro está que nos permite ver aquello sobre lo cual recae. Génesis 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entendemos, por lo tanto, que más allá de por lo cual esté compuesto, como todo lo que existe, la luz fue creada por nuestro Dios. En otras áreas se ha entendido la luz en sentido figurado como conocimiento, sabiduría, aquello que al aparecer quita la ignorancia, que permite saber aquello que erróneamente creíamos al no tener esa luz de conocimiento. Los que amamos a Dios entendemos que de forma espiritual la luz es Jesús. Juan 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Se dice que la frase dar a luz, cuando una mujer va a tener su hijo, se popularizó luego del nacimiento de Jesús. Es decir, que María dio a luz al Mesías, al Salvador, que traería luz al mundo. El primer escudo de Chile, usado entre 1812 y 1814, contenía la frase post tenebras lux, esto es, después de la oscuridad, la luz. Esto se desprendía de Job 17:12, en la traducción de la Vulgata latina, que decía post tenebras spero lucem. ¿Cómo llegó esta frase a un emblema de nuestro país? Lo dejaremos para otra oportunidad. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando se corta la luz o la energía eléctrica, nos damos cuenta de la suma necesidad que tenemos de tener una luz externa, la lumbrera a nuestro camino, la necesidad de una luz que nos permita ver los objetos físicos. La luz que conocemos en esta vida, en un determinado momento, dejaremos de necesitarla. Apocalipsis 21:22 dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Mientras tanto, nosotros, sus hijos, estamos en la tierra, el Señor nos llama a ser luz en medio de las tinieblas. En Filipenses 2:15 dice:
para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Debemos, por lo tanto, ser diferentes, estando en medio del mundo. Las estrellas, por ejemplo, están siempre, pero su brillo se hace visible en medio de la oscuridad. Mientras más oscura sea la noche, más resplandecen. Así, los hijos de Dios, que tienen esa luz en su ser, mientras más maldad exista, mientras más oscuridad haya, los hijos de Dios deben resplandecer. Muy bien, lo que pasa que la luz es un concepto, como decía nuestro hermano, viene a ser un concepto. ¿Por qué? Porque en realidad no se sabe en la parte física. Por ejemplo, ¿quién estudia la luz? La física. La física, ya los grandes físicos estudian lo que es el concepto o fenómeno de lo que es la luz. Estamos rodeados de ella. Estamos rodeados de ella en el aspecto material, en el aspecto físico y espiritual. Y así como pasa con la lluvia, que todavía no se explican cómo llueve, porque decirlo es fácil, pero ¿cómo es posible que se mantenga el agua en un estado gaseoso y hay un momento en que ésta se licúa y se condensa y cae hacia tierra formando lo que llamamos lluvia, ¿cierto? Bueno, con la luz esa es una digresión, no nos vamos a desviar, solamente era para ver que hay cosas que son tan comunes pero que nadie ha sabido definirlas correctamente. Bueno, ¿quién las define? Dios es el gran definidor de los misterios, ¿correcto? Por ejemplo, leemos en alguna medida que algunos dicen que la luz es una forma de energía que ilumina las cosas, las hace visibles y se propaga mediante partículas llamadas fotones. Tendríamos que hablar rápidamente qué es lo que es un fotón también, ¿ya? ¿Qué es un fotón? Ya dice que son las partículas de luz, ¿correcto? Y unos dicen que es la partícula elemental responsable de las manifestaciones cuánticas del fenómeno electromagnético, ¿correcto? Un día conversando con una persona muy inteligente, no se la voy a nombrar, además ustedes no le conocen, pero es un hermano nuestro, un hermano que estudió mucho en la universidad, siendo también un ferviente hijo de Dios. Él ha mantenido su fe. Tenemos un contacto bastante tangencial con él, pero tuvimos una amistad muy cercana durante muchos años. Y él, dentro de las cosas que estudiaba, me decía, porque un día el tema lo conversamos con él hace más de 20 años, y me dijo, mire, llega tanto el desconocimiento realmente de lo que es la luz, que hay algunas personas, hay algunos físicos, matemáticos, y muy conocidos, muy influyentes en el mundo de la ciencia. Y uno de ellos llegó a decir que sin duda, mire, sin duda, sin saberlo, la luz es materia ultra diluida y la materia viene a ser luz ultra concentrada. Entonces uno dice, pero ¿sabe qué? ¿Cuál es la respuesta siempre a esto? Está en lo espiritual. Esta cosa que por lo que tantos hombres de ciencia y tantas personas comunes como nosotros, aunque somos comunes en el aspecto social, pero espiritualmente somos hijos de Dios, ¿ya? Jesucristo es la luz, como lo expuso nuestro hermano. Porque Jesús dijo, yo soy la luz. Y el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Correcto? Dijo el Señor en Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, ¿cuál es el concepto vida, cierto? También hablamos de la vida biológica y hablamos de la vida Zoe, que es la vida espiritual. Y todo lo que vemos nosotros, el mismo sol que nos ilumina, la luna que refleja la luz del sol, esas estrellas que no sabemos más de ellas de lo que nos han dicho, y realmente todas las cosas que nos han dicho uno puede dudar de todo, menos de la palabra del Señor, porque hemos visto en nuestra vida reflejada lo que es la presencia del Señor Jesucristo. Jesús mismo le dijo a sus discípulos lo siguiente, ¿ya? Ahí en Mateo 5, 14 al 16, les dijo esto: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz
y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Queremos actualizar, el lenguaje nuestro, porque para entender esto hay que entender, por lo menos haber escuchado lo que son las bases de lo que es la hermenéutica, para entender. Por ejemplo, Jesús les dijo, parafraseando en chileno, ustedes son la luz del mundo. Y una ciudad que está encima de un monte no se puede esconder. ¿Cómo va a esconder una ciudad? ¿Cierto? Y le dijo, ni se enciende una ampolleta y se pone debajo de un balde o debajo de una olla vuelta así. ¿Correcto? Si no, se pone sobre en el techo o sobre un velador y así alumbra, ¿ya?, a todos los que están en casa. Así alumbren ustedes delante de los hombres. Lo que sí sabemos que la luz es invisible. Mire usted, la luz es invisible. Entonces nos encontramos con que nuestro ojo que Dios nos hizo maravilloso, el cual les pido la oración porque tengo que operarme de catarata, veo un poco nuboso, pero veo, ¿ya? Entonces el ojo no percibe objetos, solo percibe luz. ¿Cómo comprobamos que los objetos son invisibles y que la luz es invisible? Usted apague, enciérrese en un cuarto y apague todo lo que hay y cierre las ventanas, que ninguna brizna de luz entre. Y usted se va a dar cuenta que no ve nada, pero va a tocar las cosas y van a estar ahí mismo. Ahí. Usted va a tocar una cama, está ahí, la toca, pero no la puede ver. ¿Por qué? Porque no hay luz. Porque la luz hace visibles los objetos. Entonces usted enciende una ampolleta, una vela, o enciende, por ejemplo, un fósforo, un humilde fósforo, y mientras más oscuro esté, más se ilumina. Entonces, cuando era pequeño, la gente fumaba mucho más que ahora. Y ¿sabe qué? Yo tenía una tía que se iba a fumar al fondo de un patio, como 15 metros hacia el fondo de la casa donde nosotros vivíamos. Y todos buscaban a la tía, y un día alguien vio una luz y se asustó. Y era la tía que fumaba, y al aspirar, al chupar, digamos, como decimos en Chile, el cigarrillo, como que se iluminaba todo. Cuando hay mucha oscuridad, un poquitito de luz alumbra demasiado. Entonces no necesita el hermano, aunque yo abogo porque los hermanos conozcan la palabra de Dios, que hagan de la Biblia un modo de vida, una forma de vida linda, preciosa, que sean aficionados a la lectura, empezando por la Biblia, la palabra del Señor, y el hecho de tener a Jesús en nuestras vidas, también hacemos ver lo malo de este mundo. Por eso dice lo que leyó en Juan nuestro hermano, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, y donde hay luz hace ver lo malo. Por ejemplo, si usted llega a un barrio donde todos son borrachos y drogadictos, ¿cierto? Y hay una sola persona que ama al Señor, el hecho que la persona tenga en su corazón a Jesús, tenga la luz de Jesús, y no se drogue porque no lo necesita, porque nosotros no necesitamos embriagarnos, no necesitamos andar con la conciencia, estado de conciencia alterada por la droga, por los estimulantes, digamos. Entonces nos convertimos a veces, hermano, en un elemento de perturbación. ¿Por qué? Porque Jesús está en nuestras vidas, y las personas, viendo nuestro modo de vida, no necesitan mirarse tanto para ver la calidad de vida que llevan sin Dios. Entonces marcamos la diferencia. A eso se refiere el Señor, que es imposible que nos escondamos, es imposible, y más cuando tenemos que no solo creer, amar al Señor, sino que también proclamar la fe cristiana, es porque estamos dando a conocer al Señor como la luz del mundo, ¿ya? Y el Señor dice que si Él es la luz, nosotros también somos la luz del mundo. Así como Jesús es la sal de la tierra, nosotros también somos. Tú no tienes que llegar a ser una luz, tú lo eres. Del momento que te arrepentiste, del momento que tienes a Jesús, tú ya lo tienes. Por eso que la fe cristiana va a ser muy perseguida en este mundo. Ya está siendo perseguida. Le digo que en el 90% de los países orientales
está siendo perseguida la iglesia cristiana, encarcelando a los ministros, a los pastores, a muchos hermanos influyentes, y hay lugares en que tener una Biblia se le castiga con la muerte. ¿Por qué? Porque la luz hace ver las cosas, la luz ciega. Usted vaya al patio de su casa, si es que tiene patio, no vaya a ir a buscar piedra al patio si vive en un segundo o tercer piso de departamento, sino que, o cuando ande caminando en el campo, mire, levante cualquier piedra grande y va a ver cómo aparecen un montón de bichitos que los podríamos llamar alimañas malamente, y salen escapando de la luz. Escapan de la luz. Las arañas de rincón usted las ilumina y la araña empieza a esconderse porque no puede vivir en la luz. Y todo lo que es malo no puede estar en la luz. Entonces, ¿cuál es la forma de que no vean las cosas? Bueno, nosotros queremos iluminar este mundo, queremos hablarle de Jesús, mostrar con nuestra forma de vida que Jesucristo, la luz, está en nosotros, y el diablo, usando a los gobernantes de muchos lugares y también acá en nuestro país, molesta la luz. Y no solo Satanás no quiere que el mundo sea iluminado por la presencia del Señor, sino que también saca la ampolleta, en sentido figurado. Como veíamos, en realidad nosotros, si amamos al Señor, si le tenemos en nuestra vida, ya somos luz. No se puede ocultar, porque la luz va a iluminar aquello que se ponga enfrente. Lo que nosotros no debemos hacer es ocultar esa luz. Que tenemos al Señor en nuestra vida, debemos hacerlo visible para los demás. Es decir, si nosotros amamos al Señor, nuestro comportamiento va a ir reflejando esa luz que tenemos. Como decía el pastor anteriormente, donde vayamos en este mundo que está en oscuridad, nuestra vida, nuestro comportamiento se va a notar diferente al resto. No va a ser nuestra vestimenta lo que nos haga diferente, no va a ser las palabras adornadas que utilicemos o las palabras mágicas o espirituales que usted quiera entenderlas que son, sino que en nuestra forma de ser, nuestra forma de enfrentarnos al mundo. No debemos, por lo tanto, escondernos de este mundo, sí apartarnos de ellos, no hacer lo que hacen ellos. La diferencia está como cuando dicen el día y la noche, la oscuridad y la luz, o sea, se contraponen. Entonces, no es necesario forzar las cosas para que la luz que está en nosotros, que es la luz de Jesús, se note, sino que de forma natural se va a ir notando. Entonces, lo que nosotros nos debemos hacer es aislarnos. No debemos escondernos de este mundo, sino que ir en medio de este mundo tan complejo, tan apartado de Dios, pero dentro de ese mundo hacer la diferencia con nuestras acciones. Fíjese usted que la luz en sí, es la palabra del Señor. Se le compara con la luz, y lo es. Por ejemplo, en Santiago de Chile hay está la cruzada de literatura cristiana, y tienen una frase genial ellos. Tienen ahí una frase que dice: libros que irradian luz. ¿Ya? Libros que irradian luz. Y obviamente que sí, porque todo escritor cristiano que ama al Señor profundamente, que tiene la ortodoxia, digamos, la doctrina correcta, siempre va a ser una gran bendición. Es como comprar una predicación, es como comprar un sermón, digo yo, ¿ya? Pero la misma palabra del Señor en el Salmo 119 es como el capítulo más largo o el libro más largo de la Biblia, el libro de los Salmos, ¿ya? Y el capítulo 119 es el capítulo más largo de la Biblia, para que nos demos a entender, ¿ya? Y el versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, no solamente nos ilumina hacia adelante, hacia el futuro. Por ejemplo, sabemos cuál va a ser el fin de este mundo, sabemos por la palabra del Señor que es luz, cómo va a ser el fin de la humanidad, sabemos que viviremos con Dios en un lugar maravilloso, sabemos dónde irán a parar los enemigos de Dios, especialmente este ser que ha logrado esconderse, el Señor de las tinieblas, digamos, el Dios de este mundo que oscureció el entendimiento de los que no creen para llevarlos con Él a la eternidad. Entonces ahí está la iglesia peleando, dando esta batalla espiritual por alcanzar a las personas, por lo menos que sepan que Jesucristo les puede salvar.
No todo el mundo va a ser salvo, pero sí muchos pueden ser salvos por la palabra del Señor, ¿ya? Entonces cuando dice lámpara es a mis pies tu palabra, es que vamos pisando donde no nos vamos a tropezar con la palabra del Señor. Nos habla de las cosas humanas, nos habla de la vida hogareña, de la vida matrimonial, de la relación hijos, padres, padres-hijos, de la relación con nuestros mayores, los abuelos, tan venidos a menos en este mundo occidental, ¿cierto? Que en realidad una palabra fuerte se está pudriendo, y por eso que la iglesia, no solo siendo luz del mundo, también es la sal de la tierra, la sal para la pudrición, y la palabra de Dios, la luz, y la misma vida de los hijos de Dios, alumbra y le demuestra a este mundo que van por el camino errado, ¿ya? Y también dice, y lumbrera a mi camino, o sea, hacia adelante. Por lo tanto, mire qué maravilloso es saber lo que nos dice el apóstol Pablo, que debemos orar diariamente, que debemos estar en contacto con la palabra del Señor diariamente, porque eso nos sirve para el caminar diario, para la relación diaria, nos da fuerza, nos da el poder para soportar presiones, situaciones difíciles, y también nos está iluminando hasta los días de la eternidad. Por ejemplo, yo en el lugar donde estoy viendo todo. Y yo sé cómo debo comportarme, yo sé lo que tengo que hablar, que tengo que exaltar al Señor, y eso nos debe salir natural porque somos luz del mundo, naturalmente lo somos en el sentido espiritual, pero también yo puedo mirar hacia los días de la eternidad y saber que tendré una vida exquisita con Dios, que viviremos en el tercer paraíso que registra la palabra del Señor, y será una vida maravillosa, profundamente en luz, y viviremos con Dios y podremos ver al Señor. Nos veremos con aquellos que partieron, con aquellos que resucitarán, nos estaremos mirando los rostros hermosos, una constitución molecular de nuestro organismo modificada por el poder de Dios, y nunca más conoceremos la muerte, es lo que la palabra del Señor nos dice, y vaya que produce esperanza y produce gozo y contentamiento el saber estas cosas. En resumen, la luz es el Señor Jesucristo. Cuando ahí en Génesis dice, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue, no es que creara la luz. Dios creó la luz física, pero la luz en sí emana de la misma presencia del Señor Jesucristo. Emana de Él. Entonces, ¿quién es la luz? Jesús es la luz. Y el que tiene, y aunque el mundo se burla de nosotros, por ahí hicieron una parodia, 2 actrices que ahora están en la más absoluta pobreza, y se rieron mucho de la iglesia, y hacían una parodia ridiculizando a las cristianas, a las hijas de Dios, y ellas mismas se llamaban las iluminadas, ¿ya? Entonces, cuando se habla de la luz, o aparece un cómico que también se está yendo muy abajo y decía, vi la luz, burlándose de los que reciben la palabra del Señor en el Evangelio, porque el diablo es el rey de las tinieblas, y bueno, él no quiere que la gente venga a la luz, no quiere, y las personas tampoco quieren ir a la luz, ¿correcto? Y nosotros vamos a la luz cuando nos equivocamos, cuando cometemos una falta, y corremos inmediatamente a abrir el corazón y decirle, Señor, mira, yo he pecado en este y en este aspecto, me he portado mal, y conocemos el perdón y el amor de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios es luz y no hay tinieblas en Él, Jesucristo nuestro Salvador es la luz, y el Espíritu Santo es el que ilumina las mentes que están en tinieblas. Bueno, nosotros también somos luz porque tenemos la luz y estamos en comunión con la luz verdadera. También nuestro hermano leyó cuando en Juan dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Cuando se habla de la luz verdadera es porque hay una luz falsa, y son las luces que entretienen a las personas en este mundo, desde las cosas más sofisticadas como los que creen que por conocer algo de ciencia pueden negar la existencia de Dios, hasta como aquel tipo que vive tirado, que no tiene esperanza en este mundo, que no se deja ayudar por nadie y también rechaza a Dios. Y esto es para tanto los millonarios como los más pobres, tanto para los más sabios como para los más inteligentes. Es decir, todo ser humano necesita a Jesús, que es la luz. Más allá entonces de, como decíamos al inicio, que la luz es algo que se puede crear una definición, claro está, pero no hay una
un acuerdo completo de qué es la luz de acuerdo a distintas corrientes, pero lo real es que existe. Sí. No es un invento, sino que sabemos que en nuestra vida cotidiana la utilizamos. Si no tenemos siquiera a lo mejor energía eléctrica en un lugar, el solo hecho de que aparezca en la mañana la luz del sol, sabemos de que hay algo ahí que nos permite observar nuestro entorno. Y así está el mundo también cegado, puede a lo mejor disfrutar de las cosas, vivir su vida y creer que eso es todo lo que existe. Pero la luz del Señor, de nuestro Dios, es la luz verdadera, como decíamos, y como dice la Escritura, que hace visible tanto las cosas buenas que no conocíamos, como aquellas cosas malas, incorrectas, nuestros errores, y que nos hace visibles a nuestros propios ojos. Nos damos cuenta de lo mal que estábamos una vez que nos acercamos al Señor. Entonces, nuestro llamado siempre es a que, más allá de los chistes que tradicionalmente se haya hecho, es buscar al creador de la luz, y aquel mismo que es la luz, esta luz que nos trae esperanza, esta luz que nos trae el conocimiento del Dios mismo, el conocimiento de lo que es la vida y que todo esto es temporal, que hay algo más allá. Por eso es importante esta luz también que alumbra aquello espiritual, aquello que va más allá de cuando se acaben nuestros días terrenales, y poder saber que tal vez en algún momento de nuestra vida creíamos que todo lo que nosotros conocíamos, todo lo que nosotros creíamos que solamente estaba a nuestro alcance, existía. Hay algo más allá, y que la luz de Dios es la que nos permite tener esa visión, tener esa luz que nos permita que nuestra visión pueda ver que siempre hay algo más allá de lo que ven nuestros ojos humanos. Llegamos hasta aquí con el podcast capítulo 6. Agradecemos todos sus comentarios que puedan hacer en este video en YouTube. Puedan darle like. No olvide de darle like para que el algoritmo permita que otras personas puedan ver. Les recomiende este video a otras personas y puedan tener acceso a estos mensajes. Suscríbase si no está, y también recuerde que puede buscarlo en Spotify, el podcast de Cristianos Bíblicos, que siempre estará disponible para que pueda escucharlo en cualquier lugar y en cualquier situación. Muchas gracias damos a ustedes por escucharnos, y agradecemos a Dios que nos permite realizar este programa. Paz del Eterno. Que la paz del Eterno también sea con ustedes. Un gran abrazo y nos estamos encontrando en otra ocasión. Chao.